tengan a disposición a partir del día de mañana. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola. Ayer terminó de ir bien el día porque el partido fue como bueno. Yo no sé mucho de fútbol, pero vi que metimos goles. Entonces, Ganamos, profe, ganamos. sí, sí vi. Estaba yo contenta porque estamos surgidos de buenas noticias en el país, ¿no? Pues eso no nos soluciona en nada la problemática, pero por lo menos nos hace ser felices por un rato. Entonces yo sí celebré, pero no sé si fue que jugaron bien o cómo les fue. Pero bueno, entonces ya vamos a iniciar nuestra clase. Como habíamos dicho, nosotros estamos trabajando el día de hoy, vamos a trabajar cambio climático. También nos va a acompañar hoy la profe Paola. Ella se suma ahorita. Ah, miren, ya llegó. Hola, Hola, buenas profe. tardes. ¿Cómo están? Bien, te voy a mostrar una imagen lo más de bonita. Mira, te la voy a mostrar. Ellos ya la conocen. Eh, pero esta imagen salió de una clase que tuvimos con el grupo 1 la semana anterior. Entonces, estamos felices porque estamos haciendo un trabajo en conjunto. ¿La estás viendo? No. Ahora Ay, qué linda. Estamos uniendo fuerzas entre todos para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente que tú yo sé que nos vas a mencionar ahora más adelante. Así es, sí. Ay, Sí. lo más bonito es la abeja porque vamos a hablar de las abejas. Ah, bueno. Entonces quería mostrarte eso. Todas las ideas que nacen acá, todas se ponen en marcha. Entonces fue idea de nuestros estudiantes del diplomado y estoy absolutamente feliz. Bueno, muy En- linda, muy chévere y muy acorde al tema. sí, entonces voy a dar una pequeña introducción. Les estaba contando a nuestros queridos colegas, compañeros y amigos que hoy vamos a hablar de cambio climático. Entonces yo me voy a permitir tomar la palabra primero antes que la profe Pau, porque además vamos a ver un video. Un video pues que nos va a mostrar, y además es muy reciente, que nos va a mostrar qué es lo que está pasando en el país. Y después ya abrimos micrófonos y le damos paso a la profe Paola. ¿Cómo les parece? ¿Bien o no bien? Uy, están en modo viernes, están calladitos. Muy bien, muchas gracias. Estamos Ok, pendientes. Se quedaron gracias. celebrando el partido. Sí, bueno, entonces voy a compartir mi pantalla y voy a compartir sonido de una vez. ¿Listos? Y ustedes me cuentan si ya están viendo mi pantalla. Sí, doctora Elena. Vale, vamos a hablar ahorita pues del cambio climático y su relación con el sector rural. Pues revisando, y nosotros ya conocemos que el clima es un recurso natural que afecta la producción agraria. Su influencia en un cultivo determinado depende pues de las características de la localidad geográfica y las condiciones de producción. El clima nos está determinando a nosotros además en qué sitio pueden crecer determinados tipos de cultivos y el rendimiento que nosotros esperamos de estos. Todos los ecosistemas agrícolas y forestales dependen de la fotosíntesis y esta depende de la absorción de energía y CO2 por las especies vegetales. En definitiva, pues el clima es el principal factor que fija la productividad de una explotación agrícola y además pecuaria. En cuanto al cambio climático y la agricultura, nosotros podemos afirmar que a largo plazo, en particular el calentamiento del planeta, puede afectar a la agricultura en diversas formas
y casi todas son un riesgo para la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables del mundo. Sería menos previsible el clima en general, lo que complicaría la planificación de las actividades agrícolas. Estos son factores que pueden ocurrir y que están ocurriendo en este momento a raíz del calentamiento y el cambio climático. Aumenta la variabilidad del clima, ejerciendo más presión en los sistemas agrícolas frágiles. Los extremos climáticos hoy en día son más frecuentes. Conocemos el aumento del nivel del mar. La profe Paola nos va a explicar acerca de eso, los deshielos y toda la problemática que ocurre a partir del cambio climático. Y esto se convierte en una amenaza para la valiosa agricultura de las costas, en particular en las islas pequeñas de tierras bajas. Además, la diversidad biológica se reduce en algunas de las zonas ecológicas más frágiles, como manglares y selvas tropicales. Las zonas climáticas y agroecológicas se modifican, obligando a los agricultores a adaptarse y poniendo en peligro la vegetación y la fauna. Avanzan las plagas, las enfermedades, además los vectores se ven afectados, por eso la imagen de la abejita. Recuerden que la abejita transporta polen, transporta semillitas, y el tema de calentamiento ha provocado, en primer lugar, pues además de los insecticidas, pues que tanto afectan no solo a las abejas, sino al mundo entero, el calentamiento también ha hecho que estas grandes colmenas se vayan desplazando de un lugar a otro, afectando de una manera impresionante la biodiversidad. Y además hay vectores que transportan plagas y enfermedades. Ustedes lo saben más que yo. Bueno, la variabilidad natural de las lluvias, de la temperatura y de otras condiciones del clima es el principal factor que explica la variabilidad de la producción agrícola, lo que a su vez constituye uno de los factores principales de la falta de seguridad alimentaria. Entonces, en este punto vemos cómo confluyen los tres grandes temas que hemos visto en este módulo 10, y todo está apuntando al tema de la seguridad alimentaria. Entonces, pues queremos presentarle este video. Me lo trajo a mí la profe Paola. Me gustó muchísimo y en los otros grupos ha gustado bastante. Y es un video de reflexión. A ver si yo lo tenía abierto por acá ya. Aquí está. Y yo quisiera que ustedes me dijeran si tienen sonido. Está como molestando el computador hoy. Lo voy a poner y me comentan si tienen sonido. Sí, señora. Gracias. Acá quedo viéndolo con ustedes. En el momento en el que este video fue publicado, quedaban menos de 7 años, 12 días, 21 horas y 59 minutos para evitar un colapso climático. El año 2020 nos dio un adelanto de cómo sería tal situación. Huracanes, ciclones, incendios e inundaciones son algunos de los desastres que dejaron grandes devastaciones desde el Ártico siberiano hasta el Pantanal brasileño. ¿Por qué deberíamos prestarle más cuidado al medio ambiente en el año 2021? El 2020 está en camino a ser uno de los 3 años más cálidos registrados en la historia. Así lo alertó la Organización Meteorológica Mundial en el informe provisional del clima, en el que se evidencia que el cambio climático avanza a pasos agigantados. La temperatura media mundial de enero a octubre de 2020 fue de alrededor de 1,2 grados centígrados por encima del promedio entre 1850 y 1900. Esto también comprueba que los últimos 6 años, desde 2015, han sido los más cálidos que se hayan registrado. Las huellas del avance progresivo de la crisis climática parecen no querer dejar un espacio libre en la geografía mundial. Según el informe, las afectaciones se evidenciaron, por ejemplo, en las inundaciones del África Oriental y el Sahel, Asia Meridional, China y Vietnam. Kenia y Sudán fueron los más afectados en África, con 285 y 155.
Doctora Leonor. Se fue el audio. Si quiere yo comparto el video. Gracias. Tengo problemas con mi compu. Bueno, ya comparto el video. Un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Sí, está sonando. Este video fue publicado, quedaban menos de 7 años, 12 días, 21 horas y 59 minutos para evitar un colapso climático. El año 2020 nos dio un adelanto de cómo sería tal situación. Huracanes, ciclones, incendios e inundaciones son algunos de los desastres que dejaron grandes devastaciones desde el Ártico siberiano hasta el Pantanal brasileño. ¿Por qué deberíamos prestarle más cuidado al medio ambiente en el año 2021? El 2020 está en camino a ser uno de los 3 años más cálidos registrados en la historia. Así lo alertó la Organización Meteorológica Mundial en el Informe Provisional del Clima, en el que se evidencia que el cambio climático avanza a pasos agigantados. La temperatura media mundial de enero a octubre de 2020 fue de alrededor de 1,2 grados centígrados por encima del promedio entre 1850 y 1900. Esto también comprueba que los últimos 6 años, desde 2015, han sido los más cálidos que se hayan registrado. Las huellas del avance progresivo de la crisis climática parecen no querer dejar un espacio libre en la geografía mundial. Según el informe, las afectaciones se evidenciaron, por ejemplo, en las inundaciones del África Oriental y el Sahel, Asia Meridional, China y Vietnam. Kenia y Sudán fueron los más afectados en África, con 285 y 155 muertes registradas respectivamente, de acuerdo al reporte. Además, algunos cuerpos de agua alcanzaron niveles récord durante este año, como los ríos Níger y Nilo y el lago Victoria. También se registraron fuertes inundaciones en el sur y occidente de Asia, incluidas China, Bangladesh, Nepal y Myanmar. La India experimentó una de las 2 temporadas de monzones más húmedas desde 1994 y en Vietnam las fuertes lluvias empeoraron por una sucesión de ciclones tropicales y depresiones. Al otro lado del mapa, en Sudamérica, se registraron fuertes sequías en Argentina, Paraguay y Brasil, las cuales además potenciaron una serie de incendios forestales. Los más recordados, el del Pantanal brasileño y la Amazonía. Las imágenes se repitieron en Estados Unidos, en donde los incendios provocados por la actividad humana se acrecentaron por el calor extremo en California. Allí mismo, la temperatura alcanzó los 54,4 grados centígrados el 16 de agosto, la más alta conocida en el mundo en los últimos 80 años. La temporada de incendios, que también afectó a amplias zonas de Australia y Siberia, fue la más violenta de los últimos 18 años. 2020 también rompió récords en tormentas en el Atlántico, al sumar 30 ciclones, dentro de los que se incluyen 13 huracanes, y para los que se tuvo que usar por segunda vez en la historia el alfabeto griego, luego de acabar la lista de los 21 nombres programados. A nivel mundial, el número de ciclones tropicales también fue superior al promedio, con 96 eventos registrados hasta el 17 de noviembre. Casi todos esos desastres encuentran una de sus principales causas en el aumento de la temperatura. Sandra Vilardi, doctora en Ecología y Medio Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes, asegura que la situación actual es el efecto acumulativo de la crisis climática. Resulta que este planeta es un planeta en donde funciona por movimientos termodinámicos. La atmósfera, el océano, los vientos cambian
y se ajustan con esa regulación térmica que hay entre los polos, los océanos y la zona de los trópicos. En la medida que se ha aumentado el calor en la atmósfera y en los océanos, el calor lo que hace es acelerar los procesos. Acelera el derretimiento de los polos, acelera la intensidad de los vientos, y lo que estamos teniendo es que el clima se vuelve más inestable. La bióloga considera que a esto hay que añadirle la retroalimentación que la crisis tiene con la pérdida de la biodiversidad, pues es a través de ella que se gestiona la energía. Por ejemplo, los árboles son unos grandes captadores de carbono, son grandes reguladores térmicos y de agua. En la medida en que hemos deforestado áreas cada vez más amplias, por ejemplo, la Amazonía, estamos perdiendo también capacidad de regulación de fenómenos climáticos y termodinámicos, y esto acrecienta la crisis. Los ecosistemas que más se han visto afectados son los océanos, los cuales cubren la mayor parte del planeta con una superficie de 361 millones de kilómetros de los 510,1 millones que tiene la Tierra. No en vano lo llamamos el planeta azul. ¿Pero por qué se ven afectados los océanos? Giovanni Pavón, consultor en energías renovables y cambio climático, dice que la clave está en la absorción del CO2 producido por los combustibles fósiles. Lo que pasa es que cuando comenzamos a quemar más combustibles fósiles y a quemar y a tener incrementar estas actividades, por ejemplo las agrícolas y las ganaderas, tenemos una mayor cantidad de CO2 en la atmósfera. Ese CO2 tiene que ser absorbido de nuevo por esos ecosistemas, y cuando estos cuerpos de agua como el mar comienzan a absorber más CO2, comienzan a generar unos procesos de acidificación del mar, es decir, cambia el componente del pH del agua. Esa pequeña alteración hace que todo el ecosistema dentro del mar empiece a cambiar. Una de las consecuencias de esa acidificación, por ejemplo, es el blanqueamiento de los corales. Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la mitad de los corales del planeta ha muerto en las últimas 3 décadas. Además, muchos organismos marinos han desarrollado su vida basados en el carbonato de calcio, y cuando el agua se vuelve más ácida, esas estructuras de carbono se empiezan a desintegrar. Pero, adicionalmente, los mares se vuelven más turbulentos, ya que esa relación entre aire caliente y mares calientes generan ciclones y huracanes, como los que vimos en este 2020, más de 20 huracanes categoría 4 y 5. Y con todo esto, los sectores económicos como la pesca y el turismo también se ven afectados. Entonces, realmente, entender que el océano está sufriendo es entender que el planeta entero está sufriendo, porque es la parte mayoritaria de este planeta. A veces nosotros desde las zonas más altas de los Andes estamos muy desconectados del océano, pero las lluvias, el oxígeno que estamos consumiendo, todo esto está profundamente ligado con los océanos. Y un país tropical como el nuestro depende muchísimo de esas relaciones de vientos, corrientes y flujos de vida marina que pasan allí. Todos estos daños causados por la aceleración del incremento de la temperatura de la Tierra han sido potenciados por las acciones humanas. La explotación minera y petrolera, la deforestación, el consumo excesivo son algunas de las actividades nocivas para el planeta, y no solo afecta a nuestra especie. Germán Poveda, profesor de la Universidad Nacional con doctorado en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y estancia postdoctoral en la Universidad de Colorado, dice que somos casi tan dañinos como los 5 meteoritos que han causado extinción masiva en la historia del planeta. Hay que preocuparse por resolver el cambio climático, porque nos está afectando a todos en nuestras vivencias cotidianas. Nos está mostrando que la impronta que está dejando el ser humano sobre el planeta es muy destructiva, porque además del cambio climático estamos causando la 6ª gran extinción masiva de especies vivas por sobrepesca, por sobrecaza, por deforestación, porque estamos adentrándonos cada vez más en los ecosistemas de los animales silvestres. Entonces estamos siendo tan destructivos como lo fueron 5 meteoritos en la historia geológica de la Tierra. Es decir, la 6ª gran extinción masiva de especies la estamos causando los humanos. Para desescalar el cambio climático, coinciden él y Pavón, hay que promover medidas de mitigación y de adaptación que vayan desde la transformación de los modelos de desarrollo a nivel global hasta las acciones individuales de cada uno de nosotros. Sin duda, en ese proceso son fundamentales las decisiones que toman los líderes de cada país, quienes realmente tienen la capacidad de influir sobre todos los sectores.
Y las políticas, en mayor o menor medida, deben ir dirigidas tanto para los grandes gremios empresariales como para los pequeños productores agrícolas en cada territorio. Los consumidores debemos hacer un ajuste y un cambio consciente, pero efectivamente si eso no va acompañado de estímulos para que las empresas y los productores se transformen, pues estamos haciendo solamente una parte de la tarea. Y es ahí donde los gobiernos tienen un papel fundamental en crear los incentivos, pero los gremios y las empresas también tienen que hacerlo, sobre todo porque fíjate que la crisis climática nos va a afectar a todos, a los consumidores y a las empresas. Por eso es tan importante las decisiones políticas y por eso son tan importantes los líderes climáticos que puedan llevar a cabo lo que tenemos que hacer en esta década 2030, que es la gran transición a una economía y a una sociedad climáticamente más resiliente. A esta meta, ya establecida en años anteriores, se le sumaron en el año 2020 un par de problemas: la recesión económica que produjo la pandemia y la necesidad de reactivación económica. Los líderes mundiales tienen que lograr que esa reactivación se genere sin aumentar las emisiones de carbono. Y eso lo que va a hacer es llevar a los productores, a los gobiernos, a entender que la generación de productos de bienestar tiene que hacerse de una manera diferente. Aquí el tema es que hay unos límites de funcionamiento del planeta que ya están transgredidos y que nos están poniendo en un espacio de inseguridad a toda la sociedad. En este marco, el Acuerdo de París ha sido clave para que los países planteen soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de esas es reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables. Bóveda considera que, sumado a ello, poco a poco empiezan a verse esfuerzos de algunos países. Las promesas que hizo la China esta semana de reducir o de volverse carbono neutral para el 2060 es una cosa seria, que China, cuando se plantea una cosa, es en serio. Estados Unidos, otra vez con la vuelta del señor Biden a la presidencia, la afortunada salida del señor Trump de la presidencia de Estados Unidos, entonces vuelve a traer a Estados Unidos a liderar los acuerdos y los compromisos vinculantes del Acuerdo de París. Las promesas que ha hecho el presidente Iván Duque esta semana me parece que son esperanzadoras también. Esperemos a ver cómo se va a concretar eso. Entonces creo que también hay ideas interesantes y caminos esperanzadores para ser optimistas. El caso de Colombia es una dicotomía. El país ha hecho un trabajo maravilloso en tener todas las políticas en orden, pero falla al momento de implementarlas. Colombia generalmente se ha caracterizado por ser un país que a nivel de política, a nivel de negociación internacional, a nivel de compromisos internacionales, trata de ser un país en general progresivo. Colombia trata de hacerlo bien en el papel, pero creo que lo hace no tan bien o realmente muy mal en algunos casos también en el terreno, ¿no? Y en el terreno es donde es importante, no tanto en el papel. Para Giovanni Pavón, el inconveniente también recae en los efectos negativos de las políticas que intentan implementar los gobiernos, y la mayor dificultad es no atacar esos problemas. Por ejemplo, se tuvo la intención de reducir la deforestación entre 2015 y 2016, pero esta sigue aumentando. En los últimos 6 años, la Amazonía perdió al menos 552.600 hectáreas a causa de la deforestación. Esto es equivalente a 3,4 veces el tamaño de Bogotá, la capital de Colombia. Según análisis del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, en los primeros 6 meses del 2020, 76.200 hectáreas fueron deforestadas. O sea, los problemas sociales y económicos de Colombia siempre han tendido a abrumar las prioridades ambientales. Entonces, eso yo veo la función de los organismos que están a cargo un poco de cuidar el medio ambiente de Colombia como un tira y afloje constante. Y hay veces, y son batallas diarias, que unas se ganan y otras se pierden, y pues hay más que se pierden que las que se ganan, ¿no? Por eso necesitamos que los gobiernos cumplan con las promesas que firmaron en el Acuerdo de París y que para 2050 o antes todos los países funcionen con energías renovables, que las emisiones de carbono sean neutras y que adapten los países a convivir con un clima cambiante. Sin embargo, no podemos soltarles todo el peso. Desde nuestra individualidad podemos ayudar a frenar el cambio climático. Tome nota. Los expertos coinciden en que hay 3 acciones fundamentales que podemos realizar desde nuestra individualidad. La primera es ser conscientes de que el cambio climático es real. Es como dejar la negación. Hay muchos humanos en este planeta que desconocen el cambio climático. Necesitamos reconocer que este es el gran reto de la humanidad.
Es importante entender que el cambio climático no nos afecta a todos de la misma manera. La percepción de este varía por diferentes factores, como el lugar donde vivimos, qué hacemos o en qué trabajamos. No es lo mismo el cambio climático para una persona que vive en una isla y vive de la pesca que para una persona que vive en la cordillera de los Andes y se dedica al cultivo, o para una persona que reside en una ciudad. Eso es realmente lo que nos ha faltado, un poco de empatía hacia los demás. Digamos que hay gente que hoy ya está sufriendo, hay islas, digamos, hay países isla que hoy se están hundiendo, hay gente que está siendo desplazada ya por el cambio climático, tanto por inundaciones como por sequías. Entonces yo creo que lo primero es como el tema de la empatía, ¿no? Saber que nosotros somos responsables de lo que estoy haciendo hoy en mi país, en Colombia, le puede afectar a alguien en Kazajistán, ¿no? O en Bangladesh, en donde también se han presentado algunas inundaciones a lo largo de los últimos años importantes que han dejado varios damnificados. Segundo, cambiar nuestros hábitos de consumo. Es importante que intentemos vivir de una manera más sostenible y tratar de promover ese modo de vida hacia nuestros amigos y familiares. Tratar de usar medios de transporte no motorizados, tratar de usar más la bicicleta, digamos que eso se puede hacer dentro de las ciudades, que es donde concentramos en Colombia el 75%, un poco más de la población. El tema de la dieta, ¿no? Digamos que consumir más carne al final sí significa tener una cadena de valor que está mucho más expuesta a la generación de gases de efecto invernadero. Digamos que entre más consumamos carne, pues más vamos a alentar esa cadena. Digamos que eso es un tema que está abierto y está clarísimo para todo el mundo. Siguiente tema que yo diría para trabajar dentro de nuestros casos, el tema del manejo de las basuras. Es increíble cómo nosotros no somos muy conscientes de simplemente como que dejamos la basura, toda la basura, todo el tipo de basura en un solo sitio y nos olvidamos de lo que pasa después. Y tercero, elegir bien a nuestros gobernantes. Necesitamos escoger a personas que se comprometan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que opten por nuevas tecnologías sostenibles, que implementen energías limpias, que propongan políticas para frenar la deforestación y la contaminación y que adapten los países y todos sus sectores para poder convivir con un clima cambiante. Necesitamos elegir mandatarios que tengan una meta clara para frenar el cambio climático y que busquen a toda costa cumplirla, porque el tiempo se acaba. Esta es una década decisiva, no solamente para disminuir emisiones, sino para frenar el deterioro de la naturaleza. De nuevo, las dos cosas están unidas y se necesitan, pero se deterioran entre ellas. Si en esta década no logramos esos cambios, vamos a entrar en una etapa de mucha incertidumbre climática que va a ser negativa para todos. Industriales, empresarios, los del Polo Norte, los de los trópicos, los de los países desarrollados y los que no. Aquí el problema es quién se va a adaptar más rápido, quién tiene la tecnología para proteger a sus ciudadanos de una manera más eficiente. Esto es lo que deberíamos estar hablando también hoy en día de la justicia climática ante eso que no estamos pudiendo frenar. Ahora quedan casi 17 minutos menos para que empecemos a tomar mejores decisiones y a frenar el cambio climático. Está en nuestras manos. Impresionante. Impresionante. Hace unos años, no muchos, estábamos hablando de prevenir el cambio climático. Hoy en día estamos hablando de mitigar los efectos del cambio climático y de adaptarnos a lo que está ocurriendo. Hablando con un colega, un amigo extensionista, pero él es ingeniero ambiental, en algún momento que teníamos algún diálogo relacionado con las migraciones, nosotros conocemos pues, la principal causa de las migraciones acá en nuestro país. Siempre hemos hablado de que están determinadas por temas de violencia, pero ya hay migraciones, grandes migraciones ocasionadas por el tema del cambio climático. Yo fui testigo de lo que ocurrió en la ola invernal, la emergencia invernal del año 2011,
en donde nosotros como Uniagraria entramos a trabajar con la AUNAP, cuando todavía pertenecía al INCODER, para resarcir un poco el daño que hubo en esa gran inundación, en donde los pescadores perdieron toda su infraestructura de jaulas flotantes en Pelón, en Tierra Alta, y nosotros fuimos a ayudarles pues en el marco de un convenio que teníamos con ellos, pero finalmente muchos de ellos tuvieron que desplazarse. Y el colega me decía, es que ya las grandes migraciones se van a dar es por problemas de cambio climático. Y la otra vez también viendo algún video, se conocen casos de islas, de países muy pequeños que están ubicados en islas que están desapareciendo. Y lo que hacen estos países es comprar terrenos en países un poco más grandes para llevar a su población. Increíble, el problema es muy dramático y pues debemos asumirlo, ¿sí? Llevar a cabo acciones que permitan que el problema no siga avanzando y sí, pues trabajar en conjunto, nuevamente, repito lo que dije ayer, cuando iniciamos la clase, puede que sean pequeñas acciones, pero pues si trabajamos entre todos ya son acciones colectivas. Entonces ya nuevamente abrimos el micrófono para ustedes. ¿Qué opinan acerca del video? De lo que acabamos de ver. Profe, yo creo que pues nos muestra la realidad de lo que estamos viviendo. Pienso que lo que dice ahí es muy real. Yo creo que nosotros sí, perdonen la expresión, somos una plaga para el planeta. Nosotros devastamos por donde pasamos y por más que digamos o nos consideremos ecologistas y hablemos de todo eso, no somos 100% conscientes del cuidado que le deberíamos tener al medio ambiente. Yo pienso que lo que decíamos desde ayer, que tener la conciencia, digamos, de no dejar conectados los cargadores desde algo tan mínimo como eso, a decir que tomamos conciencia de cada una de las cosas. Entonces, muchas veces cuando comenzamos a tomar conciencias, también nos dejamos llevar por lo que dice la gente. Entonces, la gente dice, por ejemplo, de que, es que Juliana es muy tacaña porque vea, dice que tiene que desconectar el cargador, de que no se puede prender la luz, etcétera, etcétera. Entonces también nos dejamos influenciar por una sociedad que en vez de mirar que estamos cuidando el medio ambiente, lo va que porque las personas somos o no somos tacañas. Entonces yo creo que el video sí nos muestra la gran realidad y tenemos que ser conscientes, somos una plaga y somos la peor plaga para el planeta. Pues mi punto de vista. Muchas gracias, Franci. Muy valioso tu aporte. Y sí, suena crudo, suena rudo, pero es la realidad, somos la plaga más grande. ¿Alguien más? O le damos la palabra a la profe Paola y al finalizar la clase seguimos con comentarios. Listo, profe. Bueno, me confirman si ven mi pantalla, por favor, que no los tengo en doble. Sí, señora. Bueno, yo ahí les muestro, estábamos hablando, el video nos hablaba que había sido, que faltaban 7 años, no sé cuántos días y no sé cuántas horas. Yo ahí se los dejo más fácil, les dejo que vamos en 6 años, nos faltan 6 años, 210 días, 12 horas, 19 minutos, 49, 48, 47, 46, 45 y seguimos contando minutos. ¿Qué significa eso? Ese reloj fue instalado en Nueva York, se llama el Climate Clock, que muestra 2 números. El primero es ese número rojo, que es un temporizador, que cuenta cuánto tiempo llevará
con las tasas actuales de emisiones quemar nuestro presupuesto de carbono, es decir, lo que nos queda del presupuesto de carbono. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar? En ese momento, cuando lleguemos a ese punto máximo, es decir, en esas 6 horas y tanto, se nos va a acabar por la cantidad, por todo lo que estamos generando, y es todo lo que se está generando actualmente, no es lo que se generaba y nos quedó residuo, no es lo que día a día estamos generando, y eso nos va a permitir, y eso nos va a generar un calentamiento muy alto, a diferentes niveles. El segundo reloj es el porcentaje creciente de energía mundial que actualmente se suministra de fuentes renovables. Ahí vemos un 12%, 12 punto algo por ciento. Imagínense que necesitamos llegar al 100%. Solo nos falta 88% para lograr que la energía sea absolutamente renovable. Son datos que yo les voy mostrando y les muestro y les dejo, que no son nada alentadores, la verdad, son datos que son preocupantes, porque cuando nos demos cuenta, y este tiempo es el mismo tiempo del 2000, de la validación a 2030, o sea, realmente no tenemos nada de tiempo. Esta línea, la semana anterior, este lifeline, está un poco más alto. Si recuerda, doctora Leonor, está un poco más alto, y ahora se bajó. Entonces, no es que esto sea solo para mostrar y para jugar, es que varían, y los valores en esa línea verde a veces está mucho más alto, y nos ilusionamos y decimos, sí lo vamos a lograr. Cuando llegamos decimos, miércoles, no lo logramos, estamos bajando. Entonces, la idea, ¿cuál es? Realmente que se logre y que esta sea una meta de todos. Bueno, voy por aquí y empiezo con mi presentación. Entonces, ¿hoy qué vamos a hablar, señores? Perdón. Dejé de compartir y se me va. Señoras y señores, ¿hoy de qué vamos a hablar? De cambio climático. Yo les compartí un video que primero me parece un video que está muy actualizado, nos está hablando de nuestra realidad, no nos está hablando de lo que puede pasar en otra región, sino está hablando de lo que nos está pasando a nosotros como Colombia. Entonces es importante verlo, analizarlo, entenderlo, que realmente nos puede pasar a nosotros. Primera imagen, primero la imagen nuevamente de una página maravillosa que se llama Azofoucol, que aquí ya hay más imágenes de allá. Bueno, entonces esta primera frase dice: nos estamos quedando cortos y en algunos casos estamos retrocediendo. El mundo no puede mantener nuestra tasa de uso y abuso para siempre. Es imperativo que aceptemos los cambios en los estilos de vida y los medios de vida necesarios para lograr los objetivos de 2030. Esto que les estoy diciendo lo dijeron hace una semana y media más o menos, el 22 de mayo de 2021, la Secretaría Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Es decir, esto no es algo que se dijo hace unos 3, 4, 5, 6, 8 años. Es algo que se está viendo hoy en día. Es algo que estamos sufriendo y que nos estamos dando cuenta, se nos está acabando el tiempo. Ya no es cuestión de vamos a esperemos, todos los vamos a lograr. No, es hora de que ya se nos está acabando el tiempo. Yo les presenté, digamos, yo empiezo con una visión muy romántica de lo que son los objetivos y lo vamos a lograr. Ayer les hablé de la gestión ambiental, de cómo sucedía todo esto. Y hoy vengo a decirles, señores, señoras, en qué estamos, dónde estamos, y esta es la realidad, que es una realidad dura. ¿Qué es el cambio climático? De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se entiende como el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante los periodos de tiempo comparables. Es decir, son una organización como tal, se reúne y plantea y hacen unos estudios y unos análisis y dice, miércoles, el clima está cambiando. No solamente
nos damos cuenta porque pronto no usamos tanto saco, o porque de pronto en Barranquilla hay días en que la gente se pone saco, y ustedes dirán, usted está loca, doctora Paola, ¿cómo se le ocurre que cómo que en Barranquilla con saco? Sí, hay días en las noches en que la gente sale aquí con saco porque tiene frío. Eso es parte del cambio climático, todos los cambios que se generan, toda la variabilidad natural que se genera, pero eso no puede ser cierto. Sí, sí es cierto. Se llama cambio climático la alteración de las condiciones predominantes, los procesos externos tales como la variación de la radiación solar, las variaciones de los parámetros orbitales de la Tierra, es decir, hace unos años recuerdo que se habló que el eje de la Tierra se estaba variando. Eso también hace parte de esto. Los movimientos de la corteza terrestre, la actividad volcánica, son factores que tienen gran importancia en el cambio climático. Es decir, todo interviene en esto. El cambio climático es una realidad, es tal vez uno de los factores que además de las guerras y de todo esto, nos está llevando al declive. También hemos escuchado acerca del efecto invernadero. El efecto invernadero tiene dos fenómenos, uno natural, que es el que permite que nuestro planeta mantenga unas condiciones necesarias para albergar vida, es decir, todo lo que tiene que ver con todos los procesos químicos que se generan dentro de un entorno establecido, que mejor dicho, que se ha generado desde siempre, desde el inicio, pero eso es algo natural, es decir, todos esos gases que impiden la llegada de los rayos solares, de la fuerza con la que deberían llegar, sino que nos mantienen una temperatura media, nos mantienen unos pues, niveles, digamos, que nos permiten vivir de cierta manera. Sin embargo, también se generan un efecto invernadero que ha sido, se habla de un efecto invernadero que ha sido generado de manera antrópica, que es por el hombre. Es decir, todos esos gases y todo eso que se genera a partir de la industrialización, se genera una cantidad de contaminantes y de químicos que vienen afectando el ambiente. Todo esto genera que se vaya debilitando la capa de ozono, que eso lo hemos visto, se ha debilitado. Cómo se manifiesta, las personas empiezan a tener muchas enfermedades de piel y se descubre el cáncer de piel, se empiezan a enfermedades pulmonares, todo esto se manifiesta a partir del proceso de preindustrialización, industrialización, es decir, más o menos desde 1700, finales desde 1700, hasta ahora viene generándose eso. Recuerden todos esos procesos que se empezaron a dar con la industrialización, las grandes fábricas, no les importaba, pues no había estudios como tal y no se generaba y no era evidente qué era lo que estaba pasando. Entonces, todo eso se genera y se da, perdón, y se da el cambio climático como tal. Entonces, eso es lo que se plantea como efecto invernadero. Todo esto tiene unas consecuencias. Como les digo, hay una proporción adecuada de los gases que nos ayudan a estar en nuestro medio ambiente. Sin embargo, que cuando esos gases aumentan, pues nos van a generar ciertos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? El aumento de la temperatura, el aumento de las temperaturas que venimos presentando. El deshielo de los polos, hace unos 15 o 8 días nos mostraron, se presentó un video de uno de los más grandes deshielos que se generó en la Antártica. Un iceberg del tamaño de Puerto Rico se desprendió. Eso flota un tiempo, pero eso al llegar a aguas cálidas, eso va derritiéndose y eso va generando todo lo que nos hablaban. Hay islas que se están perdiendo porque sube el aumenta el nivel del mar. Entonces, todo eso se genera, todos esos deshielos.
Los polos, recuerden que son nuestro, digámoslo así, es como lo que nos regula la temperatura también, y si se presentan estos deshielos, pues realmente se está generando unos cambios muy fuertes. De igual manera, se presentan los procesos de desertificación, lugares que empiezan, que ya las tierras dejan de ser adecuadas, la tierra cambia su composición y empiezan a generarse desiertos, porque además no hay agua suficiente, el agua se desvía para otros usos y se pierden las capacidades y las calidades de la tierra. Los incendios también, los incendios algunos provocados, otros se dan de manera natural por las altas temperaturas. Lo que sucede con muchísima frecuencia en California, que allá ya es, digamos, ya lo tienen como paisaje, aunque se les vuelve unas tragedias terribles, pero por las altas temperaturas, al no recoger el material, digamos, las hojas y todo esto que genera ahí, pues se generan unos incendios que en algunos casos dicen que son provocadas, otros dicen que son de combustión natural por la cantidad, pues, el calor excesivo que se genera. El año anterior, como nos lo mostraba el video, nosotros, recuerdo, hace un año, más año y medio, estábamos preocupados por lo que sucedía en la Amazonía, las quemas que se estaban generando, se generaban primero porque habían sido provocadas para preparar unos terrenos para, mejor dicho, limpiar el terreno para poder tener ganado allí en algún sector, pero se descontroló de tal manera por las altas temperaturas y porque no hubo un manejo y un control adecuado que se perdieron altas hectáreas de bosques y de selva amazónica. La selva amazónica es muy importante, no solo para nosotros, sino para el planeta. Es el que regula muchos procesos a nivel biológico en nuestro planeta. Entonces eso se generó, y eso se generó no solo allí, sino también vimos en diferentes regiones del mundo. Siguiendo con esto, pues también vimos las tormentas, las inundaciones que se generan en todos estos procesos. Nosotros tuvimos un caso que no se generaba y no se presentaba, pues, yo no recuerdo haberlo conocido, ni se presentaba, ni hay registros de lo que sucedió en Providencia, por ejemplo. Las tormentas estaban acostumbrados a lluvias como tal. ¿Alguien levanta la mano? A unas lluvias, pasaban los huracanes, pero en este año, el año anterior, en noviembre, en el mes de noviembre específicamente, fueron afectados por un huracán de manera frontal, es decir, ya no hubo capacidad de que las brisas corrieran para un lado, que lo movieran, nada. El huracán los atacó con todo, causó bastantes estragos. Era una población que no estaba preparada porque las construcciones no estaban listas para esto. Ellos viven en un lugar, en una isla, con unas condiciones como tal, tenían una arquitectura muy vernácula, con unas características muy propias, pero no estaban preparados para eso. Entonces, que posible otras regiones del Caribe sí estaban preparados y no se vieron tan afectados o no se han visto tan afectados. En este caso, nunca había sido el epicentro nuestra isla de Providencia. Entonces, todas esas tormentas, las inundaciones, la doctora Leonora ahorita nos hablaba de la inundación del año 2011 que se generó muy fuerte aquí en el sur del Atlántico. La gente no se imaginó, la gente no dimensionó que esas lluviecitas y ese crecimiento del río fuera, porque lo decían así, fueran a afectarlos de tal manera. Los afectaron, perdieron viviendas, perdieron cultivos, perdieron ganados, pues en algunos casos, gracias, no fueron mucho, pero se perdieron vidas humanas, y sobre todo se pierde un tejido social que estaba establecido. Yo tuve hace poco la oportunidad de ver un video de unas personas que trabajaron después de esto en labor de reconstrucción social, de todo lo que había pasado a raíz de esto, y pues realmente lo que ellos comentaban era eso inicialmente. Ellos decían que no se imaginaron
la proporción de esto, porque ellos tenían el canal del dique, lo que les generaba unas barreras de contención que habían sido establecidas desde tiempos atrás, o sea, yo estoy hablando de siglos atrás, estaba ya organizado, establecido, tenían el manejo de cómo era el río, hasta qué nivel llegaba y ellos tranquilos. Resulta que el río venía con bastante fuerza porque recuerden que fue una ola invernal que no solo nos afectó a nosotros en el interior. Yo recuerdo también ver imágenes de la sabana, de los cultivos que se vieron afectados en la sabana. Entonces toda esa agua necesitaba buscar por dónde salir. Obviamente va a buscar los ríos, los afluentes los buscan y esos ríos también buscan por dónde salir y llegaron aquí al Magdalena y generó toda esta tragedia. Entonces todo esto es lo que nos va generando todos estos cambios que nos va produciendo. Ayer nuestro compañero de Sucre nos hablaba un poco de eso, decían, nosotros sabíamos, y yo les comenté igual, nosotros sabíamos cuáles eran las temporadas de lluvia, listábamos nuestros terrenos, organizábamos esto, lo otro, ya no se sabe cuándo son, ya digamos, es como calculando si va a llover, no va a llover, será que sí, será que no, y todo esto es a consecuencia de estos cambios que se están generando. Bueno, ¿por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de los bosques, la destrucción del ecosistema marino. ¿Por qué el ecosistema marino? Porque este absorbe el dióxido de carbono que se está generando. Y como se están perdiendo esos ecosistemas por la contaminación, pues también se presenta estos efectos de los gases invernadero, los gases del efecto invernadero, perdón. Además, el aumento de la población. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son algunos de estos efectos? Les hablaba un poco de esto, de los deshielos. Los polos están viéndose afectados, ya no tienen la misma capa, digamos, mismo casco polar, no es el mismo, no tiene las mismas características. En algunos momentos hemos visto también de igual manera que hablan de investigadores colombianos que van a investigar el Ártico y la gente se burla y dice que por qué lo van a ir a investigar si pues nosotros no tenemos relación con el Ártico, si estamos en el trópico. Sí, señores, tenemos bastante relación. Todo lo que sucede en cualquier parte del planeta nos afecta. Y lo que está sucediendo en el Ártico también nos afecta, porque resulta que yo tengo, digamos, en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de la Costa, hay investigadores que han ido allí y ellos nos comentan que los cambios en los ecosistemas que se presentan allí, digamos, las muertes de algunos microorganismos que se presentaban allí, que estaban allí y que ya no están porque las condiciones no se dan, están afectando a todo el planeta. Bueno, se pierde una fauna que es única. De igual manera, la misma composición del agua también va variando. Entonces, no es que no nos afecte, todo nos afecta. Entonces, igual que yo les dije, esta es la primera clase. Lo que ustedes hagan en el interior nos afecta a nosotros aquí en el Caribe o en el Pacífico, o en los llanos orientales o en la Amazonía. Imagínense ustedes, nosotros decimos miércoles, pero es que por allá en la Amazonía a mí no me van a afectar las quemas. Sí, señores, ustedes los afectan porque el viento corre y esas quemas van generando unos polvillos y esos polvillos nos están afectando. Entonces todo lo que se genera nos va haciendo daño. Aquí hablamos también de, bueno, aquí tengo aquí este pobre osito polar que ya no tiene ni para dónde moverse, le toca ponerse a nadar a ver dónde puede establecerse. De igual manera las inundaciones que se generan a nivel global en diferentes lugares, hemos visto casos en Perú, Venezuela, nosotros nos hemos visto afectados, y también esta contaminación atmosférica que nos produce enfermedades, se están generando enfermedades de carácter pulmonar, bueno, además del COVID que se generó pues, con unas condiciones diferentes, pero hay muchas enfermedades a nivel pulmonar que se presentan en estos lugares donde se presenta tanta contaminación. Para nosotros ha sido, digamos,
lo digo en modo de chiste y chanza, pero hay personas que se sienten asfixiadas con el tapabocas. Hay lugares del mundo en donde el tapabocas es de uso obligatorio hace mucho tiempo por la cantidad de contaminantes que tienen allí. Nosotros lo usamos de manera muy coloquial, es decir, nosotros decimos, bueno, yo tengo mi tapabocas, me lo pongo y lo puedo usar donde 1, 2, 3, 4, 5 meses, nadie se da cuenta. Resulta que los tapabocas tienen unos ciclos de vida. Nosotros deberíamos usar un tapabocas cada vez que salgamos y regresemos, no guardar los tapabocas. Si vamos a usar tapabocas de esos de tela que venden, lavémoslos. Y por favor, una recomendación muy especial, cuando usen un tapabocas y lo vayan a desechar, ya sea el que usen durante una semana, un mes, el que usen el mismo día, por favor, cojan unas tijeras y píquenlo, córtenlo pequeñito. Hay gente que los coge y los lava o los organiza y los vuelven a reusar. Eso no puede ser. Entonces, por favor, píquenlos pequeñitos porque es que mis microorganismos pueden afectar a otra persona. ¿Listo? Además, bótenlos en las canecas, por favor. Es importante. Ojalá fueran canecas de desechos hospitalarios. No los tenemos todos, pero ojalá fuera de esa manera. Listo. Entonces, lo que hablaba yo, les estaba comentando. La contaminación atmosférica genera unas afectaciones a nivel pulmonar, afectaciones a nivel de la piel, por diferentes factores que nos van afectando. Nosotros no nos damos cuenta, pero digamos, ese lunarcito de pronto va creciendo y nosotros no le damos, eso es normal, eso es normal. Cuando nos demos cuenta, no quiera Dios que no tenga alguna cosita rara por ahí, a nivel de visual, también nos estamos viendo afectados. Entonces, todo esto que está generando el cambio climático realmente nos está alterando. Aquí vemos un mapa de una proyección de cómo se verá afectado el país por el cambio climático 2100. Estos son datos más esperanzadores porque nos van a llevar hasta 2100. ¡Qué bien! Pero aquí vemos esto, el territorio se verá afectado por la disminución de lluvias en 90 años, es decir, ya no va a llover de la misma manera, ya los ciclos de las lluvias no van a ser los mismos y obviamente nos vamos a ver afectados de todos los niveles, se va a ver afectado el campo, se van a ver afectadas las ciudades, más que bien las lluvias lo que hacen es renovar un poco el ambiente, así traigan algunos contaminantes, pero renuevan un poco el ambiente. Cuando llueve acá, uno siente cómo baja un poco la temperatura y cómo cambia y cómo se renueva ese aire, ese viento. De igual manera, vamos a ver cómo aumenta la temperatura media de aquí a 2100, perdón. Guainía, el departamento de Guainía va a ser uno de los más afectados, donde va a tener un aumento de la temperatura de 2.7 grados, y ahí vemos otras variaciones. En Arauca, en 2.6, Arauca, norte de Santander, Vaupés, Bichada, 2.6 puntos de grados. En Cesar, Guaviare y Santander, 2.5, Amazonas, Boyacá, Caldas, Casanare, Magdalena, Meta, Risaralda, Valle del Cauca y ahí los vecinos, 2.4. Entonces realmente todo esto nos va a hacer unas variaciones, todo esto nos va a cambiar todas las condiciones de lo que estamos acostumbrados a ver y a vivir. Todo lo estamos viendo, todo lo estamos, esto no son cosas estas son unas proyecciones, pero estas son cosas que se están generando. Es decir, esto es un análisis que se hizo a partir de 2011, pensando en una proyección a 2100. Llevamos 10 años con esto y hemos visto estos cambios. Esto se ha generado, esto se ha presentado y esto es lo que tenemos y es una realidad. A partir de todo esto, aquí tengo una imagen de lo que fue el rompimiento del canal de dique en 2011. Esto es una vía principal, es la vía que comunica a Barranquilla con el interior del país por Antioquia, por el departamento de Sucre, alcanza a tomar Bolívar,
Pues imagínense, se rompió la carretera completamente. Es una vía nacional, por allí transitan, ahí, digamos, esa imagen pensaríamos que es una vía pequeña, no, por ahí transita vehículos de carga pesada, tiene todas unas connotaciones. Todo eso se presentó, eso, mejor dicho, eso es impresionante. Y eso que ven ahí, esos arbolitos, son árboles de gran tamaño que se vieron afectados por ese rompimiento precisamente, y todo eso no es río, sino eso eran viviendas y cultivos, y entonces podrán dimensionar un poco lo que fue, y pues creo que recordarán un poco lo que fue realmente eso. Entonces, ¿qué es necesario? Vemos un poco, hablaba la doctora Leonora hace un poquito que la gente hablaba de evitar, que no se puede generar, que no se puede presentar. Ya estamos en un proceso. Ya esto es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar unas medidas de mitigación. ¿Qué son las medidas de mitigación? Básicamente son aquellas acciones que están encaminadas a reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que las medidas de adaptación se basan en reducir la vulnerabilidad de esos efectos. Es decir, hay dos tipos de medidas de mitigación, es decir, ¿qué vamos a hacer para evitar que esto se siga generando? Y la otra es la adaptación. Ya lo tenemos, ya lo estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer para afrontarlo? Dentro de esas medidas de mitigación encontramos las siguientes. Practicar la eficiencia energética. ¿Qué significa eso? Señores, esos bombillitos amarillos que todos usábamos viejitos, los tenemos que cambiar por bombillos que no consuman tanta energía. Ahorita nos hablaba la compañera, decía, la gente critica y dicen que uno es un tacaño porque uno no deja ni cargando el cable del celular, o sale de la casa y desconecta todo y deja solo conectado a la nevera, cambiar los bombillos, todo eso nos ayuda un poco a mitigar todo eso. Pero profesor, eso no es nada, pero oiga, ese no es nada, pero en su comunidad le va a funcionar, a todos nos va a servir todo eso, entonces hagámoslo, no digamos eso no es nada, sino hagámoslo, intentémoslo, digámoslo así. Todo eso que yo vaya a generar va a generar menos contaminación. Mayor uso de energías renovables. Ayer nos hablaba una de las compañeras que están en el Cauca, que están usando paneles fotovoltaicos o paneles de energía solar. A mí me parece eso fantástico, me parece eso maravilloso, porque yo pienso que ese es uno de los factores que más nos va a ayudar. Esto se debe manejar con mucho cuidado porque se han visto lugares en donde se ha presentado que deciden, eso tiene una denominación a nivel, digamos, vulgar, por decirlo así, deciden sembrar paneles solares por toda una región y acaban con algunos cultivos. Entonces, eso tiene que manejarse de manera responsable y de manera organizada. Es decir, esto no es sembrar por sembrar paneles, nuevamente uso el término sembrar, sino eso tiene que manejarse de una manera organizada, viendo qué alternativas hay, cómo se pueden poner. Esto tiene unas regulaciones, pero esto es importante hacerlo. Cuando hablo de unas regulaciones, no es que alguien nos vaya a decir, no es que no lo puedo usar, no, todos podríamos usarlo. Lo que pasa es que le tenemos miedo a afrontar esto, es decir, yo voy a usar estos paneles y voy a dejar de pagar tanta energía. Por ejemplo, aquí en el Caribe, que la energía es muy alta, los costos de la energía, porque la gente usa el ventilador, el aire acondicionado, la refrigeración permanente, muchas cosas. Entonces la energía es muy costosa, pero pues se pueden usar ese tipo de energías alternativas y la gente lo está adoptando. Hay edificaciones que ya lo están adoptando. A nivel constructivo, algunas edificaciones que son construidas con unas especificaciones especiales, por decirlo así, con unas especificaciones que cumplan con una norma técnica que se llama LEED, LEED, tienen unas puntuaciones y tienen unas características, y a nivel
digámoslo, a nivel de impuestos y de algunas cosas que nos cobran por construir, se bajan los costos y tienen unos certificados, unos sellos. Y eso hace más eficiente muchas cosas. Se está usando y debemos aportarlo. Entonces, ustedes también, si tienen la posibilidad de ver que en su comunidad se puede organizar esto y se pueden plantear este tipo de acceso a la energía, sería buenísimo. Electrificación de procesos industriales. ¿Eso qué significa? Básicamente que sean eficientes, digamos, a nivel energético y que tengan unas capacidades como tal, sea de industrias y sea de zonas francas que están usando unas energías adicionales. Adelante, alguien está hablando. Lo que pasa es que yo no los veo, solo veo titilar mi... No, es una disculpa que están pidiendo por conectarse ahorita. No hay problema. No, tranquilo, fresco, eso queda guardado. Listo. Entonces, que sean mucho más eficientes a nivel, digamos, en las zonas francas, que es donde ya se está concentrando toda la industria, se hace mucho más eficiente en algunos procesos. Es decir, ya tienen establecido cómo hacer, cómo se generan estos procesos. Si es necesario que la energía llegue con fuentes alternativas, lo están haciendo. Entonces, en los procesos industriales, que tal vez que son los que más nos afectan, se están llevando a cabo. También en los procesos industriales se están haciendo manejo de agua, se están haciendo, yo hablo a nivel de las zonas francas, se hace manejo de agua, manejo de, se siembra, digamos, se manejan unos sembrados que tienen unas características, se utilizan unos árboles que tienen unas características especiales para que absorban toda esa contaminación, un poco de esa contaminación que puede llegar a la atmósfera. Entonces, todo esto se está generando. También hablamos de la implementación de medios de transporte eficientes. Hablábamos ayer yo les hablaba de lo que la bicicleta está acabando en los McDonald's y no es bueno para la economía. Pues eso es lo que debemos hacer, básicamente. Usemos los transportes públicos de ser necesarios. Hay transportes públicos que se están haciendo con energía eléctrica, con gases, aunque el gas no es tan bueno, el biogás, bicicleta, usar los autos compartidos también es bueno. Todo eso nos va a permitir que no estemos usando ni gastando tanto. Caminar también es bueno, es chévere porque uno encuentra cosas que no sabía, no se da cuenta que estaban allí. Entonces todo eso nos va a permitir que no se generen tantos contaminantes. Y finalmente también hablamos de ese impuesto que debe existir sobre el carbono y los mercados de emisiones. Básicamente, ¿por qué nosotros pagamos? Porque se subsidia a las empresas que están generando esos contaminantes. Más bien ellos deberían pagar unos impuestos más altos y esos impuestos retribuirse en construcción social, en construcción, en reforestaciones, en apoyo a comunidades vulnerables. Todo eso debería existir. Siempre lo he dicho y creo que se los mencioné ayer, las empresas, digamos los países industrializados, hablo de Europa, Estados Unidos, tienen unos impuestos muy altos en ciertas cosas, pero esos impuestos se ven a dónde van establecidos. Y la gente entonces, como me cobran más por usar esto, por hacer esto, pues no lo hacen y se desincentiva ese tipo de actividades. Las medidas de adaptación, lo que les hablaba, buscar reducir la vulnerabilidad ante los efectos derivados del cambio climático. Esas medidas de adaptación, pues básicamente se presentan porque tenemos que ver cómo ya adaptarnos, ya vivir con lo que tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Construir instalaciones e infraestructuras más seguras, evitar construir sobre las rondas de los ríos o muy cerca. Cuando yo les hablaba de lo que había sucedido aquí en el sur del Atlántico, la gente no era que viviera sobre la ronda del río, por ejemplo. Había comunidades que vivían 10, 20, 30, 40, 50 kilómetros lejos del río, sin embargo se vieron afectadas. Es tener un cuidado sobre lo que estamos construyendo y cómo se está construyendo. Por ejemplo, nunca se habían hecho unas reparaciones muy artesanales sobre lo que era los jarillones que protegían el canal del dique.
es necesario hacer unas obras que realmente valgan la pena y unas obras y hacer unos mantenimientos. Los mantenimientos son importantes, tanto en este tipo de obras de infraestructura nacional o de infraestructura pesada, sino también en nuestras viviendas, en donde estamos, porque cualquier cosa, un aguacero fuerte, unas brisas fuertes, un sismo, todo eso nos va a permitir, todo eso nos va a evitar que sea algo mucho más grave si mantenemos y si hacemos algunas reparaciones, como se llamaría, algunas intervenciones sobre nuestros entornos. Entonces, es una recomendación que les hago aquí. También la restauración paisajística, mantener un paisaje natural, reforestar los bosques, evitar que la gente llegue a... Ayer les hablaba algo del turismo sostenible, entonces, como siempre, malinterpretamos las cosas y pensamos que el turismo sostenible es tumbemos este bosque y ponemos 3, 4 cabañitas y eso nos va a traer el público. No, donde está ese bosque podemos pensar, podemos analizar y ver, primero, que no esté sobre la ladera de la montaña, segundo, que el lugar y el terreno que yo escoja no tenga una cantidad o no tenga un gran volumen de árboles para que yo tenga que tumbarlos. Puedo hacer y buscar alternativas constructivas o plantear básicamente que la gente llegue a dormir en carpas o plantear algunas alternativas de decir, yo vivo allí cerca y vamos a alquilar esas habitaciones para que las personas vayan y visiten, pero no afectando el bosque, no afectando el paisaje, no alterando lo que hay allí, los ecosistemas que se presentan allí. Entonces es importante eso. Creación de un cultivo flexible y variado para estar preparado ante catástrofes naturales que amenacen cosechas. También nuestra amiga del Cauca nos hablaba un poco de eso, que ellos principalmente tenían su cosecha de limón Tahití, pero que tenían unas variedades de cosechas diferentes también en diferentes lugares. Yo he visto en algunos casos que tienen una cosecha principal y también dicen, bueno, en este pedacito podemos sembrar algo que nos apoye esto y lo otro. Entonces, ¿por qué resulta eso? Porque posiblemente una catástrofe natural, una inundación, esto, lo otro, pero posiblemente yo pueda recoger el plátano, pueda recoger alguna otra cosa que me va a ayudar y me va a solucionar. Además, porque me va a ayudar a mí, me va a ayudar a mi comunidad, me va a ayudar a mi departamento. Bueno, en fin, hay diferentes cosas que nos van a permitir, esa rotación de cultivo nos va a permitir estar preparados ante estas amenazas. También hablamos un poco, de la investigación y el desarrollo de posibles catástrofes, cómo se comporta la temperatura, cómo se están viendo las variaciones. Decimos que los sismos no son predecibles, no es predecible un sismo, pero podemos hacer unas curvas y unos análisis y decir, si aquí tiembla tanto, cada tanto tiempo, podemos saber que debemos tener unas condiciones mucho más adecuadas. Por ejemplo, en el departamento de Santander tiembla mucho, entonces ellos ya están acostumbrados, ya saben cómo es esto, ya mantienen, digámoslo así, tienen un rango que tienen establecido, pero no son tan vulnerables en esos aspectos. Y finalmente tenemos que hablar de esas medidas de prevención y precaución. ¿Cuáles son los planes de evacuación? Los tenemos. Sabemos dónde está ubicado el centro de salud más cercano. Mi comunidad, mis vecinos, las personas con las que yo cohabito o con las personas con las que tengo mayor contacto, hay alguien que sepa de primeros auxilios. Estamos preparados, sabemos qué hacer en caso de un sismo. Entonces, todo eso se debe tener en cuenta. ¿Cómo voy a actuar yo ante lo que me ocurra? Ante lo que me ocurra puede ser desde un incendio. En mi casa se quemó la olla de los frijoles hasta una gran catástrofe. Pero si se quemó la olla de los frijoles, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo la voy a apagar?
¿Cómo voy a evitar que eso crezca más? ¿Cómo voy a evitar perder mis cosas? Si de pronto las personas todavía tienen las prácticas de quemar la tierra, sí, hacer quemas en sus terrenos, entonces, ¿cómo evitar que esas quemas se descontrolen? ¿Cómo manejar eso? Es importante tener todo eso. Es importante saber que tenemos que plantear unos planes de evacuación. Siempre que ocurre una tragedia, hablamos de, no, es que nos dicen que listemos una maleta con algunos implementos, esto, lo otro. La listamos el primer día. Tenemos nuestro maletín al lado de la puerta de la casa, con todo lo que quieran, con todo muy bien organizado. Primer día, segundo día, tercer día, 2 meses, 3 meses, cuando vamos a ver, son 6 meses, ya las pilas de la linterna no funcionan. Si habían echado enlatados, resulta que eran los enlatados más viejitos que tenía, entonces ya eso se venció, eso ya no sirve. El agua, pues sí, menos. Si echaron medicamentos, tampoco. Es decir, esa maletica que vamos a listar debe tener unos componentes especiales, tenemos que estar revisándola periódicamente, revisar que las baterías no estén puestas directamente sobre la linterna. Ustedes saben que eso se sulfata y eso se daña, entonces tener unas consideraciones, esto, y ver si alguien, por ejemplo, hacer cursos de primeros auxilios, de poder auxiliar a una persona en caso de necesidad. Todo esto es importante y es necesario. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer. Van a decir, pero pues como exagerada la cosa, ¿no, doctora Paola? No, no es tan exagerada. Es realmente lo que debemos cumplir y lo que debemos hacer. Todo esto le está generando una afectación. Todo esto que les he contado, hablamos de la mitigación, que es cómo evitar que se siga generando. También hablamos de cómo adaptarnos a todo esto. Pero todo esto está afectando la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Todo lo que nos acompaña en el medio ambiente. Campos, bosques, selvas, ríos, mares, páramo, desierto, todo hace parte de la biodiversidad. Y todo es importante, como les vengo diciendo. De la diversidad dependen los sistemas de producción de alimentos, la nutrición y la salud de los seres humanos. Por tanto, debe ser un tema de interés para todos, teniendo en cuenta que es la base de la misma vida, es decir, todo está allí metido. Colombia ocupa el primer lugar en especies de aves y orquídeas, segundo lugar en mayor riqueza en plantas, anfibios, mariposas, peces. Además, ostenta la tercera posición en número de especies de palmas, reptiles, y el cuarto lugar en mamíferos. Es decir, iba a decir algo, pero suena feo. Nuestro país es rico en todo. Tristemente, no lo sabemos y no lo aprovechamos y no lo cuidamos y no lo queremos, porque quererlo es más que cualquier otra cosa, es respetar nuestros ecosistemas. Miren, estoy hablando en primer lugar en aves y orquídeas. Segundo lugar, en plantas, anfibios, mariposas, peces. Aquí se producen frutas que la gente en el mundo paga oro por tenerlas. La guanábana, por ejemplo. Los plátanos. Yo veo, digamos, hay gente que en Europa paga por un plátano como 10 euros. Un plátano. 10 euros son como 40.000 pesos. Dios mío, eso es mucha plata. Con 40.000 pesos hacemos una pataconada para todo el mundo, para todos los de la clase, le llevan a la familia, le llevan a todo el mundo y todavía sigue sobrando. Entonces nosotros tenemos ese tipo de cosas y no las queremos, no las aprovechamos. Los anfibios, las mariposas, los peces de agua dulce, las palmas, los reptiles, los mamíferos. Es decir, nosotros vivimos en un paraíso, por decirlo así. Entonces debemos aprovecharlo y quererlo. Sin embargo, el cambio climático está afectando esta biodiversidad. ¿Qué se está presentando? El riesgo para la polinización. Por eso le decía a la doctora Leonor que me había gustado mucho ese afiche que hicieron sobre el Día del Medio Ambiente. Ahorita les voy a comentar un poquito de eso. Porque las abejas se están viendo afectadas.
¿Por qué razón? Por los agroquímicos que se generan, por las contaminaciones que se generan, por los cambios que se generan en los diferentes cultivos. Es decir, ellas tienen todos unos procesos que están establecidos, que ellas saben su tarea, que es básicamente ir de flor en flor y polinizando y generando. Todo eso genera bueno, ustedes saben más que yo, genera que se vayan generando los frutos y todo eso es lo que se genera. Se han dado investigaciones en donde muestra que hay un declive en el número de especies polinizadoras, como las abejas, porque están en peligro de extinción. La gente las mata, la gente consideran que son malas, entonces las matan, las atrapan y en fin. La polinización es vital para la producción de alimentos y los medios de vida de los seres humanos y vincula directamente a los ecosistemas silvestres y la producción agrícola. Es importante cuidar y tener cuidado con este tipo de animalitos maravillosos que nos acompañan en el planeta. Se están viendo en vía de extinción por los diferentes cambios que se generan, por la contaminación que se genera. Muchos de los agroquímicos que utilizaban antes están viéndose afectados, están afectando de manera fuerte a las abejas y a todos los, digamos, a los animalitos, a los insectos polinizadores. Entonces es necesario tener cuidado con esto, porque realmente ellas son las que nos están alimentando. Cuando digo eso es porque realmente con todo el proceso que ellas elaboran y todo el proceso que ellas hacen, ayudan a la producción de los alimentos en el mundo. Todo esto es para saber, después de todo esto, ver cuál es el compromiso que ustedes tienen sobre esto, sobre el planeta, lo que está pasando. Yo les dejo de hablar hoy, nos encontraremos por ahí en la vida en algún momento, los saludaré y ustedes me dirán, yo la vi a usted en una clase conmigo, qué chévere, me parece súper chévere, pero ¿cuál es su compromiso con el planeta? Antes de terminar, voy a mostrarles un momento. El día de mañana se celebra, podemos decirlo, el Día del Medio Ambiente. El 5 de junio. Pero mañana es un día súper especial, además de que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Aquí esta es la página oficial, podemos decirlo así, en Colombia, del Consejo Colombiano de Seguridad, en donde nos habla y nos muestra qué es el Día del Medio Ambiente, cuál es la práctica para sanar el planeta. Pakistán es el anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, pero mañana resulta que pasa algo muy importante. Anuncia, será en asociación un programa de Naciones Unidas. Este año se centra en la restauración de los sistemas y en la urgencia de hacer paces con la naturaleza. Este día, es decir, mañana, por eso la doctora Leonor tiene ese afiche, que ojalá nos lo pase a todos y en nuestras redes y a nuestros amigos les mostremos, que es el lanzamiento formal del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas. Es decir, a partir de mañana empieza, digamos, otra etapa en este proceso de alcanzar esta Agenda 2030. Este es un día que se celebra, se empezó a conmemorar en el año 74, el 5 de junio, a partir de un evento que se generó ese día. Pero, ¿qué significa ese decenio de las Naciones Unidas de la restauración de los ecosistemas? Es un grito de guerra para salvar nuestro planeta. Aquí habla, ustedes pueden entrar, esto está, se los voy a dejar ahorita allí en su chat. Esto básicamente ustedes pueden revisar y pueden decir, yo puedo plantear y yo puedo tener en cuenta que yo puedo con mis pequeñas prácticas participar y hacer cambio y ser parte de este cambio.
Aquí nos hablan un poco, 10 años más para restaurar el planeta. Ahora más que nunca es urgente restaurar los ecosistemas dañados. Los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra. De la salud de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. El diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas tiene por objetivo prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y océanos. Es decir, eso no es solo en un lugar, eso es a nivel global. ¿Por qué se necesita eso? Porque así se puede ayudar a erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir la extinción masiva. Hablábamos hace un rato, la doctora Leonor nos hablaba un poco, los desplazamientos que se presentan debido al cambio climático son reales. Islas se están perdiendo, se está perdiendo territorios, se abandonan porque no hay cómo producir en ellos, o la gente muere en ellos porque ya no tienen para dónde moverse y no tienen que consumir ni tienen cómo llegar los alimentos. Entonces realmente esto es lo que se quiere hacer durante estos 10 años y en los cuales los invito a participar de una forma u otra, así sea con pequeñas acciones, es, digamos, sanar un poquito nuestro planeta, sanar un poquito esos ecosistemas que se están viendo afectados. Todo eso nos va a permitir. En esta misma página, pues vamos a ver unos calendarios oficiales de las actividades que se presentan, cómo podemos trabajar en esto, difusión, todo esto. ¿Qué proyectos hay actualmente? 100.000 árboles para restaurar las islas de Borneo. Ustedes ven aquí, esto es a nivel mundial, Asia, Reino Unido, Australia, todas las participaciones que se dan. Y pues mañana, pues como les digo, mañana es el día que todos debemos conmemorar, es mañana, y la idea es que todos nos unamos en esto. Con alguna buena obra, podemos decirlo de alguna manera, todos participemos y todos hagamos parte de este proceso. Es necesario, aquí les dejo esta reflexión, es necesario plantear qué vamos a hacer con nuestro planeta, el que durante siglos y siglos y siglos y siglos nos ha cuidado, nos ha sustentado, nos ha acogido, y tenemos que ver qué es lo que vamos nosotros a devolverle de cierta forma. No le devolvamos basura, no le devolvamos más contaminantes, no le devolvamos más cargas, sino tratemos de aliviarlo de una forma u otra. Esto es lo que yo les vengo a contar. Ahora quiero escucharlos, quiero que me cuenten todo esto que les conté, cómo lo ven, cómo lo plantean, desde su visión, desde su núcleo, cómo lo sienten. ¿Tenemos esperanzas? ¿No tenemos esperanzas? ¿Qué vamos a hacer? Y nada, los invito a trabajar en esto. Como les digo, en esta página ya les pongo el enlace, pueden entrar y pueden decir, yo desde mi... Ay, no me dejó. Yo desde mi labor o desde mi trabajo, yo puedo aportar de esta manera. Todo lo que aportemos es prudente. Una última recomendación que me acabo de acordar. Señores, señoras, público en general, traten de eliminar, yo lo digo así, traten de eliminar esos correos que les llegan masivos, esos correos que ya leyeron y no son importantes, esos chats que les llegan por los diferentes medios. ¿Por qué razón? Porque es que eso no es que esté en una nube, como nos lo imaginamos, una nube allá en el cielo parqueada, no, eso está en un sitio físico, en donde se generan también contaminación, porque resulta que ese sitio físico necesita unos servidores que necesitan unas condiciones especiales para que esto funcione. Es decir, el internet es una maravilla y es maravilloso y nos podemos comunicar. Ahorita alguno me dirá, no, profe, súper chévere eso, yo estoy desde la China porque me gané una beca y estoy viendo esto desde la China.
y me parece súper chévere y todo eso, pero resulta que para que nos podamos comunicar hay unos servidores gigantes que están ubicados en unos sitios especiales y que tienen unas características de refrigeración especiales, de unas condiciones físicas muy que generan contaminación. Muchos de estos están ubicados en algunos lugares que eran reservas ecológicas, y lo que hicieron fue, no, vamos a aprovechar, es que es un lugar pequeñito. Ese lugar pequeñito se están moviendo grandes bodegas, porque toda esta información que nosotros estamos enviando y almacenando necesita quedar en un sitio físico, no en una nube imaginaria, no en un gran satélite que esté en el cielo cuidándolo, no, eso no es cierto. Eso está en un lugar físico. Entonces, una recomendación dentro de todo lo que les estoy diciendo, de esas pequeñas acciones que podemos hacer, es eliminar. Miércoles, ya leí este correo, ya no es importante para mí la publicidad del éxito, la publicidad de yo no sé quiéncito, la publicidad de los, eliminémoslo, porque todo eso va a disminuir que se sigan generando y creando esas grandes bodegas. Ahora sí, adelante, los quiero escuchar. Listo, compañeros, micrófonos para ustedes. Estoy un poquito ronca. Efectos de la vacuna. Los escuchamos. A ver. Edwin Bedoya. Olva Rocío. Giovanni. ¿Quién va a hablar? Sí, buenas tardes, Jairo Vega. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo le va? Bueno, todo lo que se está planteando allí, como decía la compañera de la radio, es la realidad que nosotros estamos viviendo en este mundo. Pero uno de los aspectos que nosotros, para poder mitigar la problemática que tenemos hoy en día, es primero, saber elegir la persona que sepa, que entienda de la problemática que tenemos y la ponga en práctica. Segundo, la parte de la educación y la cultura. Le pongo un ejemplo, ¿por qué hablo de eso? Habemos personas que estamos especializados en algo. Le coloco un ejemplo. Aló. Adelante, yo le estamos escuchando. Te pongo un ejemplo. En este problema, todos no estamos integrados. Parece que el 80% de la población no le interesa la problemática que tenemos nosotros del medio ambiente. Yo coloco un ejemplo. Los licenciados en matemáticas, ellos no se integran dentro de este problema, porque yo lo he escuchado y he hablado con muchos de ellos, donde ellos dicen, yo soy licenciado en matemáticas. Me especialicé para solucionar problemas en matemáticas, queriendo decir de que el problema del medio ambiente solamente son para aquellas personas que tienen que ver con el medio ambiente, como si ingenieros ambientales, o sea, lo que tienen que ver con la parte ambiental. Y eso está mal hecho. Considero yo. ¿Qué considero yo para ellos? Dentro de otras áreas, los médicos también, dentro de esa parte también desconocen. Entonces, que dentro de su carrera que le corresponde, metanle una electiva de medio ambiente para ver si así entienden y se involucran dentro de la problemática que hay, que pareciera que no los afectara a ellos, pero esto nos está afectando a todos. Y uno de los matemáticos me decía, a mí no me interesa el recalentamiento porque yo tengo aire acondicionado. Pero si usted, la forma como piensa un licenciado en matemáticas, pensando en que el medio ambiente no lo afecta. ¿Sí? Segundo, que en el momento en que se entre a elegir esa persona que entiende y que comprende y ponga en práctica, que se tengan los recursos suficientes para llevar a cabo un proyecto de esta índole. Un segundo punto que también aporto allí, allí se mostraba en lo que usted estaba mostrando,
un proyecto para sembrar 100.000 millones de árboles, que yo pienso que por allí es la primera herramienta que nosotros como ciudadanos afectados la gestión ambiental, el medio ambiente. O sea, ¿por qué? Porque es que la deforestación, si no hay, nosotros sabemos que donde no hay oxígeno no hay vida. Así es, ahí se quedó callado el señor. ¿O me quedé yo? No, se fue la voz. Oh, Indira tiene la manito levantada, pero sí hablando con esa efusividad denota activismo puro. Muchísimas gracias. Estaba Sí, Indira y Elba Rocío. sí, aquí estoy. Buenas noches. Indira de Bolívar. Sí, el ingeniero Vega es mi compañero de acá. Él está en el sur de Bolívar y quizás se le cayó la conexión. Pero mi aporte es el siguiente. Realmente estamos en tiempos muy duros, sí, y de ponernos todos la camiseta, como dice el compañero. Iniciando por ese gran proyecto de siembra de árboles, sería muy benéfico para el planeta, ya y sobre todo alrededor de los ríos. Cuando la doctora Paola hablaba el día de ayer sobre, digamos, investigaciones, yo recordaba de mi bisabuelo, de los ancestros, algo que eran las cabañuelas. Sí, se dice que del día 1 de enero hasta el día 12 se podía contemplar cómo iba a ser el clima el resto de los meses, ¿ya? Y que cada día, o sea, el 1 de enero alusivo a enero, el día 2 de enero a febrero, el día 3 a marzo. Entonces, de acorde a cómo ese día se hubiese presentado el clima, si llovía o no llovía, el mes de febrero iba a ser lluvioso o no iba a ser lluvioso, y de esa manera nuestros ancestros, nuestros abuelitos, medían ese tiempo y planificaban sus siembras. Y pues debido a este cambio climático, pues ya esas mediciones así no se pueden hacer. Pero yo recordaba a un abuelito, el abuelito materno, y ellos hacían siembra de melón y de patilla. Y de esa manera era que hacían la siembra y daban resultados. Entonces hoy en día es muy preocupante la contaminación del aire, la contaminación del agua. Eh, ya pasarán millones de años para recuperarlo, ¿cierto? Pero debemos comenzar, y no sé, mi llamado es a través de un ente como lo es Azufrucol, mirar la posibilidad de organizar un proyecto macro, ¿sí? Que puede ser por departamentos, ¿sí ve? Y mirar y contemplar qué podemos hacer y cómo lo iniciamos. Gracias. sí, es una buena iniciativa. Muchísimas gracias por el aporte. Sí, eso. Y sí, se usaban las cabañuelas, ya no pegan. No, para nada. A ver, están Iván, Elba Rocío, Erika. No, buenas noches. Yo quería preguntarle a la profe sobre el tema de lo que está teniendo cambios tan fuertes del sol. Que no solamente viene el tema de cambio climático por los efectos del trabajo que venimos haciendo los humanos, sino que el tema de la actividad solar es un cuento que nadie casi lo está mencionando, y eso viene incidiendo en muchas cosas.
entre ellas el tema clima, más los solos efectos de los rayos ultravioleta y más otras cosas. Eso también hay que mirar a ver cómo se empieza a trabajar. Y yo digo también otra cosa que una de las posibilidades de poder trabajar en el tema de reforestación es la utilización de especies frutales de tardío rendimiento. Se ha demostrado que algunas de ellas son súper efectivas en el tema de captura de CO2. Entonces, por ahí se puede ir mirando también como una propuesta productiva y de reforestación en algunas zonas para trabajar este tema. En los mismos espacios urbanos, trabajar ese tema. Yo tuve la posibilidad alguna vez de hablar con el alcalde de Medellín, el de ahora, y me preguntaba sobre la posibilidad, que cómo veíamos de pronto que se hiciera algún trabajo de utilizar en los espacios urbanos especies frutales. Él mismo se acordaba cuando estaba en la universidad que le tocaba irse caminando para la universidad y era cogiendo fruticas y de eso se sostenía porque ni tenía para la comida. Entonces hay cosas que hay que pensar por ese lado a ver qué podemos hacer. Y no sé, profe, usted en ese tema de la actividad solar, ¿qué información tiene? Bueno, la verdad, le confieso, sí sé que había, digamos, unos cambios que se están generando y que se están presentando, pero eso ya yo no tengo mucho conocimiento. Sí nos están afectando primero porque como se ha visto afectada la capa de ozono, por eso se ve tan fuerte la radiación. Pero es también unos cambios que se están dando allá, y esos son unos estudios que se están haciendo, digamos, en otros estamentos, pero no le puedo dar una razón. Sí nos están afectando, sí se están haciendo estudios porque sí se está viendo y es necesario tomar unas acciones, además de todo esto que venimos hablando de procesos de mitigación, del cambio climático, todo eso, pero unas acciones para, digamos, para que el sol, la incidencia del sol no nos afecte tan fuertemente. Porque sí se están presentando algunas cosas allí. Pero no le puedo dar la respuesta así, puntual. Sí, pero yo te puedo apoyar un poquito. Sí, el tema está muy relacionado con el hueco tan profundo, tan grande que hay en la capa de ozono, pero la capa de ozono tiene una gran característica y es que ella se puede restaurar. Entonces, y se ha logrado y se ha verificado, pues ya los investigadores dan cuenta de que sí se ha logrado disminuir un poco este daño que se tenía. Pues igual, eso ha sido un tema de concientización, ¿no? Entonces ya todos procuramos no usar tantos aerosoles, tantos químicos que provocan la apertura de este hueco. Muchas gracias. Elba Rocío, tenías la manito levantadita. ¿Te arrepentiste? No, profe, con las buenas noches para todos. Hola. Bueno, mi voz también está como un poquitico afectada por estos cambios climáticos. A ver, lo que yo pienso es que a veces estos postulados son de mucha demagogia. La verdad es que para mí aquí más que buscar culpables es que responsabilidad asumo. El otro tema es cómo pequeñas acciones, ¿cierto? Esta mañana en un taller con unos productores empezábamos con una frase que dice, sé tú el cambio que quieres para el mundo. Entonces a veces estas acciones queremos que las haga el otro. El Estado no hace, la gobernación no hace, el alcalde de turno no hace, el profesor, la institución no hace, Corantioquia no hace, etcétera, etcétera. Es decir, siempre estamos dejando la responsabilidad en manos del otro. Pero pregunta, Elba Rocío se pregunta, ¿qué acciones hago yo para el cuidado del medio ambiente? ¿Qué acciones promuevo yo en mi hogar para el cuidado del medio ambiente? Quizás sea esa semillita que si todos tomamos conciencia, pues poco a poco lo vamos logrando. No es con grandes acciones, es con esas pequeñas acciones que empiezan desde cada uno, desde mí,
no hablo por los demás, qué acciones hago yo, qué acciones promuevo en mi familia, qué acciones promuevo con la gente que me rodea desde el ejemplo, porque tampoco es hablar muy bonito, pero el Barrocío habla muy bonito y tira la botella de agua en cualquier lado, o desempaca el confite y tira el empaque en cualquier lado, o voy viajando en el bus y por la ventanilla tiro el empaque, ¿cierto? Entonces son pequeñas acciones y luego decimos, no es que la contaminación, no es que los ríos, no es que el medio ambiente, no, es que acciones hago yo, así sean muy pequeñas, para aportar al cuidado del medio ambiente. Ese era como mi aporte y feliz noche. Muchas gracias, muy válido el aporte y si realmente siempre tenemos una visión de que porque el gobierno no hace, yo por qué voy a hacer. Pero es que nosotros, es que es para nosotros, no es para el gobierno, es para nosotros. Y si esas pequeñas acciones, miren, yo les doy un ejemplo, los niños han sido los más conscientes en esta pandemia, porque entendieron y aprendieron mucho más fácil que nosotros que tenemos que alejarnos de las personas, tenemos que lavarnos las manos y usar un tapabocas. Y ellos lo tienen muy claro. Los niños, digamos, los que han ido a los colegios, los que han regresado en diferentes, en alternancia, han entendido eso de tal manera, porque se les metió y entendieron que era peligroso y que se pueden enfermar y que el abuelito o el papá se podía morir y para ellos se les metió en la cabeza. Entonces, la educación desde nuestro hogar a ese niño pequeñito, ay, pero un niño pequeñito que va a entender, si entiende más que cualquiera. Nosotros ya estamos viejos y el loro viejo no aprende a hablar, pero los niños, si nosotros empezamos a darle todo ese proceso de decirle, hermano, esto es suyo y esto le va a quedar a usted y usted tiene que cuidar y usted no tiene por qué usar esto y usted no tiene por qué hacer esto, ellos les va a quedar eso y van a decir, oiga, sí. Entonces, yo voy a ver, yo recuerdo hace unos años aquí donde yo vivo, había unos árboles muy lindos y a las 5:30, 6 de la tarde llegaba una bandada de pájaros, unos loros y gritaban y gritaban y gritaban, pero uno ya sabía qué hora era porque ellos llegaban y se instalaban. Talaron los árboles, ya no hay loros. ¿Sí? Entonces todo eso se va generando. En fin, yo quiero hacerle un comentario a la persona que hablaba de los profesores de matemáticas. Sí, es necesario que generar también conciencia que es que todo nos afecta, todos nos vemos afectados. El profesor de matemáticas, el abogado, el ingeniero, el médico, el socorrista, el enfermero, todos nos vemos afectados. Entonces, esto no es misión de unos ni de otros, es misión, es una tarea de todos de construir y de enseñar esto. Adelante, alguien más tiene la mano, Indira tiene la mano levantada. Indira. Ya había más manitos levantadas, perdona. Erika. Buenas noches. Hola. Bastante interesante todo lo que hemos abordado esta semana, porque además yo creo que toca fibra en todos nosotros por la responsabilidad que precisamente estaba mencionando la profesora, y me uno a lo que dice de los niños y les voy a contar una experiencia muy cortica. Yo vivo en una unidad residencial y hace algún tiempo algunos adultos pues preocupados también, hace unos tiempos, unos meses, hace poquito, preocupados también un poco por lo que estaba pasando y cómo la pandemia disparó de forma increíble el uso de desechables por todo este tema de que en todos los domicilios, de que ya no se podía ir al restaurante a comer, entonces el uso de plásticos, la utilización de plásticos de un solo uso, mejor dicho, se disparó muy fuerte. Decidimos hacer una campaña como de tema de separación en la fuente y de reciclaje aquí en la unidad, pero como estrategia precisamente trabajamos con los niños. Ustedes no se imaginan digamos, la revolución que se logró generar aquí en las familias que vivimos, porque los niños eran súper empoderados y apoderados de ese tema y nos dieron una lección gigante a los adultos
Y bueno, alrededor de eso se surgieron otro montón de cosas, pero fue, o sea, ellos, los papás a veces me llamaban y me decían, ay, Erika, ¿qué voy a hacer? Este muchachito me está poniendo hasta traer reciclaje del trabajo, que no vaya a dejar nada por allá porque todo lo quieren hacer aquí. Se generó una alianza con una de estas empresas recicladoras, entonces ya para trabajar un poco de eso que han mencionado algunos compañeros, que de pronto la empresa de aseo, uno llega y hace el trabajo en la casa y la empresa de aseo llega y lo daña echando todo junto. Entonces se generó una alianza con una empresa de reciclaje y ya ellos vienen y recogen ese reciclaje y es decir, me suma todo lo que dicen, las pequeñas acciones van generando grandes transformaciones y aquí somos, en esta unidad en la que yo vivo, somos 125 familias, entonces yo creo que ahí todos vamos aportando nuestro granito de arena y vamos contribuyendo en la medida que cada uno puede. Nosotros desde Asofrucol también, por ejemplo, en las escuelas de campo, en lugar de utilizar desechables, la mayoría lo hacemos, es pedirle a cada participante o a cada agricultor, mire, traiga su porta para servirle el almuerzo. Y ahí se lo lleva. Somos, yo no sé cuántas escuelas de campo en todo el país, no tengo la cuenta, pero sí sé que aquí en Antioquia estamos haciendo ese trabajo muy juiciosos y a veces uno le explica al agricultor, vea, es que, ay, ¿cómo así? No traen desechables, mire, es que haga la cuenta. Nosotros somos, yo estoy en la subregión de Urabá. Le dije, nosotros aquí somos 19 grupos, más o menos con 25 participantes al mes. Multiplique eso, 25 por 19 reuniones al mes, por 6 reuniones que se hacen al año, ¿cuánto estamos dejando de utilizar desechables? Entonces, son pequeñas cosas que yo creo que si todos en la medida que vamos siendo conscientes que podemos ir aportando, sí pueden ir generando grandes transformaciones. Y la verdad es que todos tenemos que irnos concientizando de qué planeta queremos, no para nuestros hijos, para nosotros mismos, es que todavía nosotros estamos aquí, todavía tenemos que aprovechar esto que tenemos. Entonces, nada, ese era mi aporte y súper enriquecedor todo el trabajo de esta semana, como los anteriores, pero creo que este fue muy especial porque nos tocó mucho el ser también. Ay, muchas gracias. Bueno, lo importante es ese, dejar esa espinita. Sí, eso de los plásticos, y no crea usted, he hablado de su unidad, pero los que están al lado se dan cuenta también y van a empezar, oiga, si estos pueden, porque nosotros no, entonces esto se vuelve una cadena. Yo les comento, para finalizar mi intervención, en estos días del colegio de mi hija me pidieron, tienen la próxima semana la semana cultural, pero la van a hacer virtual, ellos no han regresado al colegio, la van a hacer virtual y dentro de los materiales que pidieron fueron 40 vasos desechables. Mi hija me dijo, pero también me dijo, mamá, 40 vasos desechables, ni que fuéramos a poner una tienda, ni que, o sea, y es para trabajar en la casa. Y yo le dije, no, mi amor, primero yo no consumo, yo pues por todo esto, yo no compro vasos desechables. Uno. Dos, ¿para qué quieren 40 vasos desechables? En el solo curso de mi hija son 45 estudiantes. 45 por 40 vasos desechables. Estoy hablando de un solo curso. Estamos hablando de primero a 11. ¿Cuántos vasos desechables estamos generando en un espacio? Hoy tuve una conversación con la profesora y le comenté, le dije, yo me muero de la pena, yo soy muy puntual, todo lo que quieran con eso, pero yo no voy a comprar 40 vasos desechables. Me dijo, no, sí, qué pena, es que nos vamos a reunir porque tenemos que evaluar ese. Le dije, sí, me muero de la pena, pero yo no voy a comprar 40 vasos desechables porque es que piensen en esa proporción, o sea, más o menos son 1000 niños en el colegio, 40 por 1000. Entonces, tenemos esas pequeñas acciones. Quejémonos cuando nos pidan tanta cosa, porque además hay otra cosa, ahora sí finalizando, cuando nos piden actividades manuales de desechables, todos salimos a comprar el vaso desechable y el plato desechable para hacer el muñequito, y eso no es una actividad de material reciclado. El material de reciclaje es ese que ya hemos usado y que ya tuvo un uso y que ya tuvo una función como tal. No es ese vaso que acabamos de comprar en la tienda que vamos a armar el muñequito o vamos a armar el reloj. No, señores. Entonces, cuando les pidan una actividad, busquen lo que tengan en la casa y úsenlo. Eso es lo que deben hacer en ese tipo de actividades, porque los profesores además son muy creativos. Adelante, Indira. No, Indira.
Indira. Señora, aquí estoy. Hola. Ahora sí la escuchamos. Adelante, Indira. Bueno, mi intervención fue sobre las cabañuelas y la importancia de estas en el uso ancestral para la parte de la siembra. ¿Ya? Aporto un poquito más. Esta tiene lugar a partir del 13 de enero. Sirven para predecir el clima de los meses en orden descendente, es decir, el 13 de enero sería el tiempo en diciembre, el 15 de enero en octubre y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, de esta manera, pues, yo lo viví de mi niñez y vi la importancia de esta y sería bueno mirar la posibilidad o contemplar este sistema para ir estudiando, ir mirando cómo se implementa o cómo se complementa. Ese es mejor. Gracias, Indira. El uso del almanaque Bristol. Ay, sí. Señor. Sí, señor. Fabuloso era, ¿no? Ya creo que no aplica. El Bristol. Bueno, yo quiero que nos despidamos dándole un agradecimiento inmenso a la profesora Paola que se ha tomado su tiempo y a la Universidad de la Costa que muy amablemente nos la ha prestado para que nos acompañe en estas clases. Entonces, un abrazo sincero, profe Paola, y esperamos tenerla nuevamente, invitada especial siempre. Muchísimas gracias. Gracias porque todo lo que ustedes me van diciendo, miren, yo voy tomando noticas, ustedes van hablando y yo voy tomando noticas porque me parece súper interesante todo lo que hablan, todo lo que me comentan y todo eso además me retroalimentan. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo especial a todos, a cada uno de ustedes y pues nada, les dejo la tarea. La tarea no es la que les dejé el día miércoles, sino la tarea es qué es lo que vamos a hacer y que cada uno seamos un poquito de esos agentes de cambio en este planeta. Un abrazo grande a todos, les deseo una feliz noche. Profe, si se acuerda por ahí de averiguar lo del tema de lo del sol, nos manda la noticia. Yo le mando la noticia, se la mando. Listo. Por intermedio mío. Creo que los efectos, el tema de energía y de cosas que se están dando por los rayos solares y esas explosiones solares es una cosa tremenda. Aquí porque no dicen nada. Sí. Chicos, les recuerdo la próxima clase de ustedes con la ingeniera Angélica, formalización de organizaciones solidarias y fortalecimiento de la asociatividad, fortalecimiento de capacidades en autogestión, tipos de organizaciones solidarias. Esto viene siendo miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. ¿Listos? Ok, muchas gracias. Muy amable. Profe, una pregunta. Entonces, ¿la tarea de esta semana con la profe Paola queda cargada en la plataforma? Sí, señora, ya está. Ya está ahí cargadita en la plataforma. Si tienen alguna dificultad, me van contando. ¿Listos? Bueno, muchas gracias. A ustedes un abrazo, feliz fin de semana. Ahí te invito. Igualmente, feliz noche. Rocío, la semana entrante. Profe, muchísimas gracias por el tema tan valioso que compartió. Que tengan buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche, feliz